Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha o no? ¿Avisan, porfa? Sí, se escucha. ¿Sí? Ya, ahora sí. ¿Cómo están? ¿Por qué tema están con el ingeniero Ordóñez? Disculpen. ¿Por qué tema van? ¿Qué transferencia? ¿Mm? Hola, hola. Vamos por transferencia de calor viscosa y química. Transferencia de calor, viscosa y química. Sí. Ya, dale. Ya, entonces vamos a comenzar con lo que es transferencia de calor. Bueno, en este caso transferencia de energía. Recordando un poco, ¿no? Sobre lo que ya vieron un poco con el link, que es la transferencia de energía en lo que son procesos químicos y procesos viscosos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos de transferencia de energía, tenemos que tener bien en claro que todos estos procesos donde se transfiere energía, vamos a asumir que esa energía que se transfiere es en forma de calor. Estos procesos de transferencia de energía se dan debido a estar en contacto el hielo con las manos de una persona. En este caso, nosotros sabemos que la temperatura aproximada del hielo es 0 grados centígrados, ¿no? Y un concepto fundamental es de que la transferencia de calor se produce de la zona que tiene una mayor temperatura hacia la zona que tiene una menor temperatura. En el caso de este ejemplo, la persona tiene una temperatura aproximada del cuerpo de 37 grados centígrados. En cambio, el hielo tiene una temperatura aproximada de 0 grados centígrados, por lo que podríamos decir que la transferencia de calor se va a dar de las manos de la persona hacia el hielo. ¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se transfiere energía? Existen tres tipos de mecanismos de transferencia de energía, que debería ser el mecanismo de conducción, el mecanismo de convección y el mecanismo de radiación. Nosotros acá en fenómeno de transporte 2, bueno, en este caso fenómeno de transporte normal, vamos a llevar o vamos a tener el estudio de dos mecanismos en particular, la conducción y la convección. Empezamos hablando un poco sobre lo que es el proceso de transferencia de calor por conducción. ¿Qué sucede en la transferencia de calor por conducción? Este tipo de transferencia de calor es un mecanismo basado en el contacto directo. Es decir, para que se dé una transferencia de calor por conducción, tiene que haber un toque entre los cuerpos. Perdón, ¿alguien estaba preguntando algo? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha o no? Sí, se Sí, escucha. se escucha. Se escucha. Ya. Entonces estábamos diciendo que en el proceso de transmisión de calor, por conducción, tiene que haber un contacto directo entre los cuerpos.
Si no hay un contacto directo, no se da la transferencia por conducción. Por ejemplo, aquí tenemos como una persona está tocando un pedazo de una varilla de vidrio, me echa una varilla de metal. Entonces, como aquí hay un contacto entre la persona y el metal, podríamos decir que la energía aquí se transfiere por conducción. Esta transferencia de calor se produce debido a la vibración molecular. Es decir, como vamos a decir en este caso, que la temperatura de la mano acá es de 37 grados centígrados y la temperatura del ambiente es 25 grados centígrados. Por lo tanto, la varilla también tiene una temperatura de 25. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la persona va a tocar la punta o el extremo de la varilla de metal, ese calor se va a transmitir molécula a molécula, porque van a estar en contacto directo, es decir, van a estar rozándose. Entonces, al haber ese roce y ese movimiento, se va a producir la transferencia de calor por conducción. En este caso, el calor que pasa llega a transferirse al extremo de la varilla, pero inmediatamente se va a distribuir hacia toda la varilla. Es decir, el calor se va a transmitir de la parte derecha a la parte izquierda de la varilla. Normalmente también se relaciona lo que es la transferencia de calor por conducción al paso de energía a través de un sólido, o en muchos casos a través de un fluido en reposo. Cuando un fluido no se esté moviendo, se puede asumir que su transferencia de calor se está dando por conducción. En reposo significa que la velocidad es cero. Vamos a poner el siguiente ejemplo en una casa. Vamos a suponer de que fuera de la casa está haciendo una calor infernal o en un calor infernal y el calor se va a transmitir a través de las paredes de su casa de usted. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Si yo quiero analizar cómo se transfiere el calor a través de la pared de mi casa, entonces tendría que ver qué cantidad de calor está entrando, qué cantidad de calor está entrando por la pared y qué cantidad está saliendo por este otro extremo de la pared. Como estoy hablando de la transmisión de calor a través de ese sólido, entonces el mecanismo de transferencia de calor en ese sector es un mecanismo de transferencia de calor por conducción, porque es el paso de energía a través de un sólido. El esquema que normalmente se utiliza para representar el mecanismo por conducción es una línea recta. Como por ejemplo, si yo estoy aquí, estoy haciendo un esquema de esa pared, digamos, ¿no? Este bloque acá es la pared de acá, de ladrillo. La temperatura 1 hace referencia a la temperatura que está sobre la pared, sobre la parte externa de la pared, y la temperatura 2 hace referencia a la parte interna de la pared. Como la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2, la estoy colocando por encima. Y en este caso, si yo quiero decir que la energía se está transmitiendo por conducción, esta se va a transmitir de forma lineal. Entonces, simbolizo esa transferencia de calor mediante una línea en decadencia. Entonces, acá estoy viendo que el flujo de calor se da de la zona con más temperatura a la zona de menor temperatura, de derecha a izquierda. Entonces, vamos a decir que esa transferencia por conducción se simboliza con esa caída o esa línea recta que está en el sólido. Todo lo que es transferencia de calor por conducción tiene ligado a lo que es una K. Una K. Cuando hablamos siempre de transferencia de calor por conducción, vamos a hablar o va a ser común que nosotros mencionemos una K. Pero ¿qué es esa K? Esa K se denomina conductividad térmica. Y esa conductividad térmica es una propiedad física de los materiales y que mide la conductividad o la capacidad que tiene ese material para conducir el calor. Se designa con la letra K y sus unidades son watts sobre metro por grado Kelvin. En sí, esa conductividad térmica me dice
¿qué tan bien transmite un cuerpo el calor? Por ejemplo, si yo hablo de un metal, ¿ustedes qué opinan? ¿Va a tener una conductividad térmica alta o una conductividad térmica baja? ¿Qué opinan? Alta. Alta. Va a tener una conductividad térmica alta, ¿no? Porque los metales se caracterizan por conducir el calor de una forma rápida. Muy bien. Ahora, dentro de todo lo que es transferencia de calor, nosotros tenemos una ley que nos rige. Así como teníamos en la transferencia de cantidad de movimiento la ley de Newton de la viscosidad, en calor o en energía tenemos lo que es la ley de Fourier. ¿Qué me dice la ley de Fourier? La ley de Fourier me dice que si yo tengo un medio isótropo, la transferencia de calor es proporcional en sentido contrario al gradiente de la temperatura. En otras palabras, me dice que el flujo de calor va a ser igual a menos la conductividad térmica por el gradiente de temperatura. ¿Qué significa que un medio sea isótropo? Un medio isótropo es aquel material o aquel medio cuyas propiedades no varían en cualquier dirección, o sea, no varían en ninguna dirección. Pongámosle, si yo hablo de un medio isótropo, quiere decir que la conductividad térmica del material en el eje X es la misma conductividad térmica en el eje Y. No varía en función del eje. Sus propiedades en todas las dimensiones son iguales. Entonces la ley de Fourier me dice que el flujo de calor va a ser proporcional al gradiente negativo de la temperatura. Ese negativo a mí me dice que la transferencia de calor se va a dar desde un cuerpo con más temperatura hacia un cuerpo con menor temperatura. Se parece un poco a la ley de Newton, ¿no? En el caso de la ley de Newton de la viscosidad, ¿cómo era? ¿Cómo podían relacionar la ley de Newton de la viscosidad con la ley de Fourier? ¿Qué asemejan con qué? En el caso de la ley de Newton, no se olviden que en el caso de la ley de Newton decía, el esfuerzo de corte es igual a menos la viscosidad por el gradiente de velocidades. En la transferencia de cantidad de movimiento se daba debido a un gradiente de velocidad, pero en el caso de una transferencia de energía se da debido al gradiente de temperatura. Y la viscosidad, en el caso de energía, es la conductividad térmica. Esa conductividad térmica ustedes la obtienen de datos publicados, se puede obtener de predicciones y se puede obtener de lo que son las experimentaciones. Es un dato de tabla. Cada material que ustedes vayan a estudiar tiene una conductividad térmica ya estudiada. O sea, ya se investigó, ya se experimentó y se determinó cuánto es la conductividad térmica de cierto material. Esa conductividad térmica depende de la temperatura a la cual se encuentra el material también. Por Ya, eso es hablando en torno a lo que es la conducción. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de la convección? Cuando hablamos de la convección es diferente. La convección es una transferencia de energía que se produce a través de un medio. Es decir, no hay un contacto directo entre las sustancias que intercambian la energía, sino que se produce a través de un medio. Para aclararlo, esta transferencia de calor por convección se produce debido al movimiento de un fluido. Por ejemplo, si ustedes ven en este caso, ¿qué tipo de cocción es esta? ¿Alguien me puede decir cómo se llama este proceso o este tipo de operación? Lo vieron en química general.
Baño María. Es un baño María, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en un baño María? Si se fijan, no hay un contacto directo entre el material que nosotros vamos a calentar y, y la llama, digamos, ¿no? Sino que el calor se transfiere primero al agua y luego del agua recién se transfiere a lo que va a ser nuestra sustancia a calentar. Entonces no hay un contacto directo, sino que hay un intermediario. Este intermediario normalmente es un fluido. Normalmente se relaciona lo que es la transferencia de calor por convección, aquí es por convección, normalmente se relaciona la transferencia de calor por convección al paso de energía a través de un fluido. Cuando yo hablo de un fluido, hago referencia a ya sea un gas o ya sea un líquido. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera estudiar, digamos, ¿no? Cómo se transmite el calor del sol, vamos a decir, del sol al aire del ambiente? Y luego del aire del ambiente recién se transmite hacia el... Tendría que ver, este vamos a decir que es el extremo de la pared y este es el medio ambiente. Entonces yo tendría que ver cómo se transfiere el calor desde ese ambiente hacia el borde o el extremo de la pared. Una forma de simbolizar la transferencia de calor por convección es mediante una función logarítmica, pongámosle, o perdón, exponencial, mediante una exponencial. ¿Qué sucede? Estoy viendo que en esta transferencia de calor por convección se va a producir de la siguiente forma. Me acerco y una vez esté cerca del sólido, recién se produce el gradiente. Es común decir que cuando yo voy a estudiar una transferencia de calor por convección, al igual que la conducción, también se le asigna una letra o también se le asigna como que una variable o un parámetro definido. En este caso, en este caso, la variable que se le asigna a la convección se denomina h. Esa h se denomina coeficiente de convección o normalmente también denominado coeficiente de convección de película. Ya, ¿por qué se le denomina película? Porque si se dan cuenta, esa h o la convección se produce en una interfase sólido-fluido. Entonces, por eso se denomina coeficiente de película. Este coeficiente de película se representa con letra H y engloba todo lo que es la influencia del fluido, la superficie y también la influencia del flujo, siempre y cuando se produzca una transferencia por convección. Y depende de múltiples parámetros, entre ellos depende del tipo de convección. Hay dos tipos de convección. Convección natural, que es aquella en la que no hay una velocidad apreciable o característica. Normalmente la convección natural se produce cuando el fluido está quieto o se mueve lentamente. Por ejemplo, en un salón de clase. Cuando en el salón de clase no se mueve nada, o sea, no hay ventiladores, no hay brisa, entonces podemos decir convección natural. Y también existe lo que es la convección forzada, que es cuando realmente hay una velocidad característica o turbulenta. Y normalmente esta forzada se produce por un factor externo, que puede ser una máquina, ya sea un ventilador, entre otras cosas, ¿no? Y ya en este caso, una convección forzada, podríamos decir que es una habitación con un ventilador, digamos, o un agitador, algo así. Eso es convección forzada. Además de depender del tipo de convección, también depende de lo que es la propiedad del fluido, depende de la geometría y depende de la dinámica del sistema. Al igual que la conducción, la ley que me rige a mí la convección se denomina ley de enfriamiento de Newton. ¿Qué es lo que me dice la ley de enfriamiento de Newton? Me dice que el flujo de calor por convección es igual al factor o al coeficiente de película por la diferencia de temperaturas entre el medio ambiente y la interfaz.
¿Cuáles son las unidades de la H? La H o coeficiente de película tiene las siguientes unidades. Watts sobre metro cuadrado por grado Kelvin. Y ahora la pregunta, ¿qué pasa cuando en un sistema me aparecen dos cosas? ¿Qué tal si me aparece conducción? ¿Qué tal si me aparece convección? ¿O qué tal si me aparecen las dos? Siempre que a ustedes se les aparezca en un mismo sistema los dos tipos de transferencia, tienen que recurrir a una nueva a un nuevo coeficiente. Cuando ustedes tengan en un mismo sistema transferencia por conducción y transferencia por convección, se les tiene que venir a la mente otro coeficiente. Por ejemplo, vamos a partir del mismo caso de la transferencia de calor del medio ambiente y su cuarto, pero ya no voy a estudiar el calor que se transmite por el sólido o el calor que se transmite desde el ambiente hacia la pared, sino que ahora quiero estudiar cómo se transmite el calor desde el ambiente hacia adentro del cuarto. Es decir, estoy ampliando mi zona de estudio. Entonces, como voy a ampliar mi zona de estudio, veo que aquí, en este sector de acá de la pared, hay conducción. Y en este sector de afuera de la pared hay convección. Entonces, están las dos. Entonces, como están las dos, tengo que preguntarme, ¿cuál uso? HK, siempre cuando aparezcan este dos tipos cuando aparezca más de un tipo de transferencia de calor, lo que se utiliza ya no es ni el uno ni el otro, sino que es una combinación de ambos. Se utiliza lo que es el coeficiente global de transferencia de calor, que se denomina con la letra U. Ese coeficiente global de transferencia de calor que se denomina como la letra U tiene la siguiente forma, que lo vamos a ver después. Vamos a hacer una miscelánea de todo lo que vimos. No tenemos que olvidar estas cosas. Hay una gran diferencia entre expresar las cosas con mi letra minúscula y expresarla con letra mayúscula. Acá hay una diferencia gigante. Cuando yo hablo del flujo de calor, pero le pongo la letra minúscula, hablo de la densidad de flujo de calor. Y cuando yo hablo del flujo de calor en sí, tengo que hablar de una letra de Q mayúscula. Q mayúscula es flujo de calor. Q minúscula es densidad de flujo de calor. Las unidades que tiene la densidad de flujo de calor es watts sobre metro cuadrado. Y las unidades que tiene el flujo de calor es únicamente watts. La densidad de flujo de calor depende del área de transferencia. Si las paredes son planas, la densidad de flujo de calor es constante. Si las paredes son circulares, la densidad de flujo de calor es variable. En cambio, en el flujo de calor siempre es constante. Y la relación que existe entre el flujo de calor y la densidad de flujo es que el flujo de calor es igual al área de transferencia por la densidad de calor. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda hasta acá? ¿Consultas? ¿Consulta, chicos? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, auxiliar. ¿Sí? ¿Consultas, dudas, chicos? ¿Todo bien hasta acá?
Hola, hola. ¿Consultas? ¿Todo bien? Pasamos al siguiente punto. Está bien. Ya, vamos a ver la aplicación de todo lo que hemos visto en un problema. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con la aplicación de un problema de calor que nos quedamos viendo en el anterior punto. Habíamos dicho que este coeficiente global de transferencia de calor es cuando tenemos al mismo tiempo conducción y tenemos convección. ¿Cómo se define el coeficiente global de transferencia de calor? Este coeficiente global se define como la inversa de la sumatoria de las resistencias, tanto a transferencia de calor por conducción como transferencia de calor por convección. En otras palabras, el coeficiente global de transferencia es igual a 1 sobre la sumatoria de todas las resistencias. En este caso, tal vez ustedes se pregunten, ¿y cómo determino esa resistencia? Bueno, esa resistencia se tiene que determinar para cada tipo. Si yo tengo una conducción, se determina de la siguiente forma. ¿Cómo se determina? Veamos. Si yo quiero determinar la resistencia por conducción, del siguiente punto vamos a decir del calor que se va a transmitir a través de esa pared, la resistencia va a ser igual al espesor de la pared sobre la conductividad térmica de dicha pared. Por ejemplo, si yo tengo en este caso un montón de paredes, entonces la resistencia de cada una de esas paredes va a ser igual al espesor de dicha pared sobre la conductividad de esa pared. Y así sucesivamente. Si aquí tengo otra pared, va a ser el espesor de la nueva pared sobre la conductividad del material del cual está hecho esa otra pared. Y así, si yo tengo 1000 paredes, ¿no? Voy a tener que sumar todas esas resistencias. ¿Qué pasa con la resistencia por convección? Como habíamos dicho, la resistencia por convección, o bueno, la convección se da en una interfase sólido-fluido. Entonces, esto se va a dar ligado a lo que es una H, ¿no? Y su resistencia no va a ser nada más y nada menos que 1 sobre esa H, 1 sobre el coeficiente global, me he dicho 1 sobre el coeficiente de película. Pongámosle, si yo en este caso tengo un mecanismo de transferencia por convección, entonces su sumatoria sería 1 sobre H1. Si tuviera dos mecanismos de transferencia por convección, sería 1 sobre H1 más 1 sobre H2. Y así sucesivamente según la cantidad de mecanismos que tenga. ¿Qué pasa si yo tengo ahora más de una pared? ¿Qué pasa si tengo dos paredes? Entonces, como hemos recordado, ¿no? Es lo mismo. Si yo tengo paredes compuestas, vamos a ver si en este caso vamos a tomar en cuenta que el coeficiente de convección entre el medio ambiente de acá y la temperatura interior de la pared 1 va a ser H1. La pared 1 va a tener una conductividad térmica 1 y un espesor X sub 1. Y la pared 2 va a tener una conductividad 2. Y finalmente voy a ver que la transferencia de calor por convección desde la pared 2 externa hasta el medio ambiente va a ser H2. Si yo quiero hacer un análisis desde el punto 1 de acá hasta el punto 2 de acá,
tendría que ver, o sea, aquí sería punto infinito 1 al punto infinito 2. Tendría que ver la sumatoria de todas las resistencias. Entonces, vamos viéndolo y me dicen cómo cambiaría en este caso. ¿Cómo cambiaría? ¿Estará bien que la sumatoria de resistencias sea de esa manera? Fíjense que para ver qué resistencia voy a tomar en cuenta, tengo que definir primero de qué punto a qué punto voy a analizar. Como en este caso voy a analizar desde el punto infinito 1 al punto infinito 2, tengo que pensar en cada sector por qué tipo de transferencia de calor se está dando, por qué mecanismo. A ver, desde el punto infinito 1 al punto T1, ¿qué tipo de transferencia de calor se está dando? Convección. Se está dando por convección, ¿no? Desde el punto T1 al punto T2, ¿por qué tipo de transferencia de calor se está dando? Conducción. Conducción. De T2 a T3, Conducción. conducción también. Y de T3 a infinito 2, Convección. convección, ¿no? Entonces, se van a dar 4 mecanismos de transferencia, ¿no? Convección, conducción y convección. Si yo quiero hacer un análisis de todos esos mecanismos, tendría que utilizar la U, el coeficiente global de transferencia. Entonces, en este caso, voy viendo mecanismo por mecanismo o sector por sector. Vamos por el sector 1, por la convección. Si yo quiero sumar su resistencia, llegaría a ser 1 sobre H1. Listo, ya acabé ese sector. Paso al siguiente sector, de T1 a T2. Como es por conducción, ustedes saben que la resistencia por conducción va a ser igual al espesor de la pared sobre la conductividad de dicha pared. Entonces sería X1 sobre K1. Siguiente. Vamos para la siguiente resistencia, por conducción también. Sería X2 sobre K2. Y finalmente, la última resistencia por convección sería 1 sobre H2. Entonces a mí la pregunta me va a decir, calcule el flujo de calor a través de todas esas paredes o a través de todo ese sistema. Entonces, para calcular el flujo de calor para un sistema compuesto va a ser igual al área de transferencia de calor por el coeficiente global de transferencia de calor, que sería la U, y por la diferencia de temperaturas entre los puntos de estudio. Como en este caso yo ya tengo la U, tendría que definir cuál es la diferencia de temperaturas entre los puntos de estudio. Es decir, cuáles son los puntos de estudio que yo tomé para este problema. ¿Cuáles? T infinito 2 menos T infinito 1. T infinito 2 y T infinito 1. Cuando ustedes coloquen de dónde a dónde se va a dar su transferencia de calor, mejor es que coloquen siempre la temperatura mayor menos la temperatura menor. Es decir, T infinito 1 menos T infinito 2. Porque esos fueron los puntos de estudio que nosotros utilizamos para definir el coeficiente global de transferencia de calor. Ahora, quiero que me hagan el mismo problema, pero ya no quiero que me calculen el coeficiente global desde el punto T infinito 1 al punto T infinito 2.
quiero que me calculen el flujo de calor desde el punto T1 al punto T infinito 2. Vamos. Calcúlenme el flujo de calor y el coeficiente global de calor, o por hecho de transferencia, desde el punto T1 hasta el punto T infinito 2. Yamil, una pregunta. ¿Sí? La variación de temperatura sería de T1 menos T2, disculpa. Sería T T1 infinito, perdón. es T1 menos T infinito 2. Ah, ya, gracias. Y entonces en este el punto T infinito 2, entonces tendría yo que analizar a partir de este punto. O sea, ya no tomaría en cuenta la transferencia de calor a través del medio ambiente y de la pared interior, sino que empezaría a analizar las resistencias desde el punto T1 hasta acá. Entonces, ¿cómo quedaría mi coeficiente global de transferencia de calor? Que haría lo mismo. Tomaría en cuenta el mecanismo de conducción de la pared 1, que sería este, el mecanismo de conducción de la pared 2, que sería este, y por último, el mecanismo de conducción de la pared, o mejor dicho, el mecanismo de convección entre la pared 2 externa y el medio ambiente.
y obviamente mi delta T va a cambiar, ¿no? Mi variación de temperatura va a ser igual a T1 menos T infinito 2, porque esos son mis puntos de estudio, ¿ya? ¿Listo? ¿A todos les quedó eso? Sí, auxiliar. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa si ahora mi sistema cambia? ¿Qué sucede? Esperemos un ratito, volver más. ¿Qué sucede si ahora en el caso de que ya no tenga paredes planas, sino que empieza a tener paredes circulares? ¿Qué sucede con mi transferencia de calor? Si el tipo de pared cambia, su resistencia ligada a transferencia de calor a través de una pared plana se va a dar de una forma, la transferencia de calor a través de una pared plana se da de una manera axial. En cambio, la transferencia de calor a través de una pared circular se da de una forma radial. ¿Ya? Entonces, como se da de una forma radial, el área de transferencia va cambiando, porque obviamente el cilindro se va haciendo más grande cada vez que me alejo del centro. Entonces, ¿cómo cambia mi U? En el caso de mis resistencias por convección, va a ser igual a 1 sobre el radio ligado a ese punto de convección. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la convección que se va a dar entre la pared externa del cilindro y el medio ambiente, voy a tener que ligar a el radio en este punto, es decir, cuánto mide desde el centro hacia el punto externo de mi cilindro. Y todo eso multiplicado por el coeficiente de convección en ese punto. Y así, si yo tuviese una transferencia por conducción, es decir, a través de un sólido, la relación ¿cómo sería? Sería logaritmo natural del radio externo del sólido menos del radio externo dividido entre el radio interno de ese sólido. Todo eso sobre la conductividad térmica de dicha pared. Y por último, si tuviese pongámosle aquí dentro un fluido, entonces también se haría por convección. Entonces sería el radio de la convección en ese punto por la H ligada en ese punto. Por si acaso, el coeficiente global de transferencia de calor para un sistema circular, además de todas las resistencias, también depende de a qué punto o en qué punto voy a calcular el flujo de calor que se está transfiriendo o la densidad de flujo de calor que se está transfiriendo. Por ejemplo, si yo voy a calcular el flujo de calor o la densidad de flujo de calor que se da en el punto R sub 0, quiere decir que voy a tener que utilizar mi coeficiente global sub 0. Entonces va a ser igual a 1 sobre la sumatoria de todas las resistencias por R sub 0. Si fuese coeficiente global U sub 1, entonces tendría que ser acá R sub 1. Y así, con cada uno. Entonces mi flujo de calor va a ser de la siguiente forma. Si yo voy a calcular lo mismo, ¿no? Mi flujo de calor va a ser igual a mi coeficiente global de transferencia de calor ligado a ese punto por el área en ese punto. Si yo estoy hablando de un cilindro, el área es 2pi por el radio ligado por la longitud del cilindro. Entonces, como voy a utilizar el coeficiente U sub 0, entonces voy a tener que utilizar el área sub 0. Y por el gradiente de temperatura. TA menos TB. Un ejercicio para que ustedes lo practiquen
y finalmente me dicen la respuesta, ¿no? Entonces, en este problema, yo les incito a que lo practiquen y me lo envíen resuelto por Classroom. ¿Ya? Voy a crear ahorita en el grupo de Classroom que tenemos. Ya, va a ser practicados. ¿En qué va a consistir? Van a tener hasta el día de hoy a la medianoche, o sea, 23:59. Van a tener que presentarme el siguiente ejercicio resuelto, ¿ya? Dejan hasta hoy en la noche. Y con eso tendrían la nota de sus practicados. Si en un caso, no llegasen a completar el ejercicio, está resuelto, paso a paso. Ya, no le digo que lo copie, solamente le digo, mírenlo una vez, vean cómo más o menos se resuelve y lo hacen después solos. Una vez usted siente la seguridad para hacerlo, se mide el tiempo y se pregunta, ¿no?, en cuánto tiempo lo hubieran realizado. Y me lo suben a la plataforma. ¿Ya? Tienen hasta las 12 de la o sea, tienen hasta hoy para enviar. ¿Estamos? ¿Consultas, dudas? Hola, hola. Disculpe, el mecanismo de conducción en sólidos, en esfera, en el diagrama que mostré hace rato, es logaritmo natural, así como lo mostró, ¿no? Sí, logaritmo natural del radio externo dividido entre el radio interno de ese sólido. En este caso, si yo quisiera ver la conducción en este pedazo así celeste más oscuro, más claro, celeste, no sé, celeste agua, o sea. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser radio 2 dividido entre radio 1. Logaritmo natural de radio 2, porque es su radio externo, dividido entre radio interno, que sería radio 1. Sobre la conductividad térmica del material del cual está hecho este sector del anillo, o este sector del cilindro. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, otra duda, chicos? Ya. Si no hay más consultas, entonces tienen ahorita para hacer esa tarea y la envían a la plataforma. Y sí, mejor si me pone ahí en su hoja cuánto tiempo tardaron en resolver el problema. ¿Ya? O sea, vean el video, terminen la clase y luego lo hacen así solo, no sin ver, digamos, ¿no? Y escriben cuánto tiempo tardaron en resolver ese problema. ¿Listo? Ya, muy bien. Entonces, espero sus tareas y cualquier duda me escriben. ¿Estamos? ¿Está bien? Muy bien. Listo, de cualquier forma no se olviden que dejan todos los videos si gustan volver a escuchar la grabación. Está el capítulo 1, el capítulo 2, hasta el último capítulo, ¿no? Que son los sistemas exotérmicos. ¿Ya? Cualquier consulta, me escriben por privado o si no lo dejan aquí en los comentarios, ¿no? Entonces estaría revisando sus tareas hoy en la noche y bueno, vamos a hablar sobre un pequeño parcial que los temas que vieron con el ingeniero. La verdad que son un poco diferentes, ¿no? Esos temas que ven con él a los que yo los subí, porque con él están viendo otra parte, están viendo más modelación matemática, que está perfecto, ¿no? Pero eso ya es más de investigación y cosas así. ¿Ya? Entonces, estamos hablando, porque consulta me escribe. Nos estaremos despidiendo. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Gracias.